Bienvenidos, ya saben, esto es Lupa Debates, órgano de la revista Letras Libres. Nuestro cometido es difundir la pedagogía de la democracia. En las democracias sabemos que la vida política camina a favor y gracias a sus disensos y a sus desacuerdos. Toda la información que produce la vida de la cosa pública se supone pública, y de allí el reclamo de transparencia. Sin embargo, también existe la posición válida de considerar buena parte de esta información prudentemente como información privada o digna de discrecionalidad. Sin embargo, hoy enfrentamos discusiones al respecto. Tenemos que resolver si existen retrocesos en la transparencia, y nos acompañan para ello el licenciado Jorge Alberto Lara y el doctor Mauricio Merino. Bienvenidos. Bien, le recuerdo a usted que toda la información curricular de nuestros participantes la encuentra aquí en esta misma página, aquí abajito, ahí la tiene usted. Comenzamos entonces el debate. El sorteo dejó en la primera posición para la construcción del argumento afirmativo a Mauricio Merino. Mauricio, cuentas con 6 minutos. Bueno, muchas gracias por la invitación a Lupa Debates y a Letras Libres, y por la oportunidad de conversar y debatir con el licenciado Lara, con Jorge. Muchas gracias por estar aquí. La razón por la que se ha generado este debate, creo yo, es una preocupación que distintos medios, investigadores y colectivos ciudadanos hemos expresado en relación con la posición que ha tomado la PGR en contra de las decisiones que ha tomado el IFAI, el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública. Específicamente me voy a referir al caso que ha generado mayor preocupación y que tiene que ver con la posibilidad que tenemos los ciudadanos para acceder o no a los expedientes que albergan las averiguaciones previas que lleva a cabo el Ministerio Público Federal. Hay una larga historia específica detrás de estos asuntos. La nuez, para no perder mi tiempo dando detalles que seguramente el auditorio conocerá, la nuez del asunto tiene que ver con un planteamiento político que me parece de la mayor relevancia. La democracia, se ha dicho aquí por Julio en la introducción de esta conversación, no solamente reside en la capacidad de los ciudadanos para decidir quiénes han de gobernarlos, no solamente descansa en el voto. El complemento de la democracia es y debe ser el debate público. Y la clave para que el debate público pueda sostenerse con suficiente calidad es la información, el acceso a la información. Ninguno de los temas que permiten consolidar un proceso democrático, un régimen democrático, puede estar oculto, puede estar al margen de la posibilidad de saber cómo se están tomando decisiones y cómo se están llevando a la práctica. Es por esto que respaldar, defender la idea de saber, de tener acceso a la información, es absolutamente central para la vida democrática. La posición que se ha generado en torno de esta decisión, por cierto, jurídicamente exitosa, de la PGR en contra de las decisiones tomadas por el IFAI, es una que, a mi juicio, afecta en 3 planos diferentes esta postura democrática. La primera es que desde un principio nos impidió a todos los ciudadanos, no solamente a quien ha hecho solicitudes puntuales de información a la PGR, sino a la postre a todos los ciudadanos, nos impidió saber concretamente cómo está haciendo su trabajo el Ministerio Público. La verdad es que la posibilidad de tener acceso a los expedientes a través de los cuales se realizan estas averiguaciones es absolutamente clave para que los expertos en esta materia pues puedan emitir juicios, puedan evaluar el trabajo del Ministerio Público, puedan saber cómo se están llevando a cabo las averiguaciones previas y qué desembocadura finalmente tienen cada una
de ellas. No saber en esta materia tan delicada, además, para la vida pública del país, que es pues la procuración de justicia, uno de los puntos principales del Estado mexicano, resulta, a mi juicio, un asunto delicado. Pero hay todavía otro plano, y este otro plano tiene que ver con el éxito que ha tenido la PGR, primero para promover reformas que en definitiva le permitirán ya no tener más problemas con el IFAI. Han logrado reformar la ley de tal manera que ya no es posible acceder nunca más a las averiguaciones previas cuya desembocadura haya sido la de formular un proceso judicial en contra de quienes hayan resultado acusados. ¿Podremos acaso tener acceso a información tardía cuando no haya ejercicio de la acción penal? Pero en general, la reforma que ha promovido la PGR, insisto, con éxito, no estamos lamentando un fracaso, estamos lamentando el éxito de una estrategia jurídica enderezada por la PGR, pues ha llevado a estas reformas legales que infortunadamente no nos van a permitir tener acceso a los expedientes correspondientes a ningún caso que haya integrado la PGR y que haya, insisto, desembocado en algo diferente al ejercicio de la acción penal. Pero hay algo que me preocupa igualmente, que es el hecho de que hayan optado por una vía que normalmente está reservada no para combatir derechos fundamentales de las personas, como es el derecho de acceso a la información, sino decisiones de autoridades administrativas, que es el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, un tribunal pues, que se construyó justamente para salvaguardar el principio de legalidad, para impedir, digamos, que los funcionarios públicos se excedieran en sus funciones. Se usó esta vía por la PGR y tuvo éxito, tanto que hoy el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa se ha colocado ya por encima del IFAI. Yo creo que estas son muy malas noticias para el acceso a la información pública en México. Magnífico, Mauricio, muchas gracias. Y esto da pie a el cuestionamiento. Jorge, tienes la palabra. Adelante, por favor. Gracias. Son 3 minutos, por favor. Gracias, Julio. Todo un privilegio discutir estos temas que me parece será muy útil para ir educando un criterio general sobre este tema tan importante y desde luego sobre el que estamos nosotros a favor, genéricamente hablando de la transparencia. Yo quisiera hacer algunas preguntas muy puntuales, aprovechando este formato tan ágil y tan dinámico para nuestro reconocido Mauricio Merino. Gracias, Jorge. Mauricio, te preguntaría en primer lugar si dentro de tus estudios, que además son muy vastos y los conocemos, tienes el conocimiento del índice de satisfacción que respecto de las solicitudes de transparencia y de información pública que se hace a la PGR se tiene por los solicitantes, asumiendo que la PGR es dentro del sector seguridad pública y seguridad nacional la institución con mayor número de solicitudes. Es muy alto, Jorge, no tengo el detalle, como seguramente lo tienes tú anotado por ahí. Es muy alto, es que la gente se queda satisfecha cuando le contestan, no cuando no le contestan. Muy bien. Sí, efectivamente el índice es de más de 95% de satisfacción y efectivamente quizás las inconformidades en algunos casos se circunscriben a acceso a información reservada por materia de ley. Así es. Incluso previamente a la reforma que tú señalas, a la del Código de Procedimientos. Exacto. Ahora bien, yo te quisiera preguntar, Mauricio, aprovechando tu experiencia y tu conocimiento, ¿cuál es tu opinión y cuáles serían aquellas excepciones que se reconocen tanto en el derecho interno como en el derecho comparado, incluso a nivel de tratados, de leyes modelo como la de la OEA en materia de transparencia, respecto del derecho a la información pública? Es decir, ¿cuáles son esas excepciones? No, yo te agradezco mucho esa pregunta, porque es una pregunta muy leal de parte de Jorge, la verdad. Sí, la seguridad pública es desde luego una excepción, Jorge. Es decir, yo creo y creo compartir este punto de vista con muchos otros de los que nos hemos preocupado por esta decisión de la PGR y por este éxito jurídico de la PGR que ya digo, estamos observando. El hecho de que sin duda la seguridad pública
es un tema principal para la salvaguarda de cualquier Estado, no solamente del mexicano. Y si lo ponemos en tiempo real, pues la salvaguarda del Estado mexicano en este momento, por supuesto que pone a la seguridad pública sin duda a la cabeza de esos temas, pero también a los derechos humanos. Este es el problema. Entonces, la posición que la Organización de Estados Americanos, ya que las citas, ha mantenido, por cierto, publicó recientemente un modelo de transparencia, digamos, de ley de acceso a la información para tratar de pugnar porque se identifiquen modelos similares en todo el mundo, en toda América, es que haya versiones públicas de lo que todas las instituciones, incluyendo las de seguridad, están haciendo. Nadie pide que se oculte la información que pone en riesgo la seguridad, sino que se publique aquella que permite evaluar el trabajo del Ministerio Público. Esta es la nuez del asunto. Muy bien, muchísimas gracias. Y para construir el argumento, Jorge, tienes 7 minutos completos. Claro, sí, muchas gracias. Bueno, es muy importante que digamos de manera enfática en este importante foro de debate que la Procuraduría General de la República, como todo el gobierno federal, están a favor de la transparencia. Estos 10 años de gobierno, de la alternancia, si han de dejar una impronta en la historia es precisamente este producto. Yo creo que ahí hay un consenso incluso entre los especialistas que uno de los principales logros del cambio democrático ha sido el régimen de transparencia. Sin embargo, también, y para hacerlo en un todo coherente, equilibrado, es necesario que este régimen de transparencia tenga un sistema funcional y que lo haga acorde con el régimen de derechos. Cuando se habla acá de que la Procuraduría General de la República, como ya se ha dicho aquí y se reconoce, tiene un alto éxito en la satisfacción de más del 95% de los solicitantes, es precisamente porque nos hemos dado a la tarea de evaluar cuidadosamente las solicitudes y darles una respuesta puntual. Quizás en donde exista la discrepancia es en aquellos puntos en donde por ley no es que la PGR no tenga la voluntad de entregar la información, es que la PGR está impedida a hacerlo. Impedida en virtud de que somos obligados a proteger datos de orden personal que tienen que ver con los datos de muchas personas que están contenidas en las averiguaciones previas, que es un material que incluso se reconoce en la propia ley de transparencia e insisto en el régimen internacional de la transparencia. En materia de seguridad, porque tenemos expedientes e información presuntamente criminal que si se da a conocer de una manera cándida puede generar ilusiones o que se borren las pruebas o que alguien se dé a la fuga en un momento dado. Entonces también la ley nos obliga a nosotros a esa reserva. Incluso tenemos sanciones muy graves que pueden ser de orden administrativo e incluso penal para los servidores públicos de la PGR que den a conocer esto. No obstante, puede estar solicitado por la ventanilla de transparencia. Y también hay que cuidar la seguridad de las víctimas, la seguridad de los testigos. Yo quiero decirles y compartir con ustedes que hemos ya detectado que incluso la delincuencia organizada, dentro de sus estrategias de defensa, hace uso de la ventanilla de transparencia. Y ellos empiezan a construir sus mecanismos de contrainteligencia a raíz y a propósito de las respuestas que se les puedan dar. Ahora bien, es importante subrayar que nosotros estamos obligados a blindar esta información. Y lo hacemos, agradezco el reconocimiento de que se ha hecho de manera exitosa, y me parece que esta crítica que se hace a la PGR de acudir a instancias jurisdiccionales para defender esta obligación que tenemos, se hace en primer lugar para no arriesgar a nuestros servidores públicos a estar ante una disyuntiva que me parece ilógica e incoherente, que es o cumplo con el régimen de transparencia, abonando desde luego a este derecho que asiste a los ciudadanos a pedir información, o violó el régimen del Ministerio Público. Ningún tipo de sistema de derecho puede poner a un servidor público, siendo que el sistema de derecho debe ser coherente, a una disyuntiva como esta. Yo quiero recordar el caso de un agente del Ministerio Público que fue obligado
por una disposición del IFAI, que por cierto, Mauricio, deriva de una interpretación y de un acuerdo interno del IFAI que realizó sin tener un conjunto de facultades para hacerlo, como es el acuerdo de liberación de información de averiguaciones previas. Ese Ministerio Público tuvo que ser cesado porque no transigió a violar su propio régimen. Entonces, me parece que este es un contrasentido y que tenemos que resolver entre todos. El diálogo y la franqueza y sobre todo la preocupación con equilibrar este régimen de derechos es muy importante. Hay que decir que el segundo argumento por el cual nosotros asistimos a las instancias jurisdiccionales es precisamente porque la PGR como instancia de derecho afirma la necesidad y la pertinencia de que las instituciones hagan su trabajo. El artículo 14 constitucional señala muy claramente que nadie puede ser privado de sus derechos, posesiones o papeles si no es a través de la decisión de un juez que fundamente y motive sus dichos, que al final de cuentas van a ser en perjuicio de un ciudadano. Y eso es, yo creo que una de las expresiones más importantes de un Estado de Derecho, que sea un juez que tenga facultades, un perito en derecho investido con la función jurisdiccional para poder decir cuando un ciudadano debe ser privado de alguna de sus derechos o posesiones. Y eso también es en lo que estamos enfrente. Por eso acudimos a la instancia jurisdiccional, Mauricio, porque al momento en que se nos obliga o se nos determina que tenemos que liberar información de alguna averiguación previa, no es información de la PGR, no es el derecho de la PGR el que está siendo vulnerado, es el derecho de ciudadanos que tienen la presunción de inocencia, garantizada por la Constitución. Y sabemos que una liberación cándida de esa presunción de inocencia, como ha pasado muchas veces, desafortunadamente, vulnera el buen nombre, la fama y el prestigio de las personas. Actualmente también hay una legislación muy importante que tiene que ver con la responsabilidad patrimonial del Estado. Si nosotros empezamos también a abrir de manera cándida y violando nuestro régimen de Ministerio Público, podemos incurrir en responsabilidad patrimonial. Nosotros ya tenemos también demandas, incluso por cantidades importantes, porque algunas instancias del gobierno federal pueden estar lesionando esta presunción de inocencia. Número uno. Número dos, el derecho de las víctimas, el derecho de los ciudadanos. Eso es lo que estamos salvaguardando cuando defendemos de manera acérrima la reserva. Pero yo creo que también en todo esto hay una reflexión muy profunda y desde luego compartimos las preocupaciones sustantivas. Esas, desde luego, son permanentes, Mauricio. Y al efecto solamente quisiera decir, antes de que acabe mi tiempo, que estamos a punto de implementar la nueva reforma, el nuevo sistema penal, que nos llevará a nuevos estadios en materia de transparencia y de inmediatez. Información suficiente para pasar al interrogatorio que inicias tú, Mauricio, por favor. Yo tengo tres preguntas puntuales, Jorge, a partir de lo que escucho. Creo que lo que acabas de decir habla de un funcionario que está bien investido de su función en la PGR. Pero te pregunto, en buena lid, ¿no crees que los ciudadanos no solo tenemos derecho a saber cómo estás tú y la gente de la PGR haciendo su trabajo, caso por caso, y que tenemos derecho a evaluarlos y a emitir una opinión democrática en función de lo que están haciendo? No solo ser defendidos por ustedes, sino poder juzgar su trabajo. ¿No crees que este sería un derecho claramente salvaguardado por la Constitución y por las leyes del país? Claro que sí, Mauricio. Yo creo que, como tú, estamos confiados que las instituciones son lo que le puede dar a los ciudadanos seguridad, tranquilidad, de que su gobierno hace bien las cosas y que si las hace mal se le pueden corregir. El hecho de que nosotros estamos obligados a la salvaguarda de las averiguaciones previas, uno, ha sido una decisión del Congreso, del proceso legislativo. Pero posterior a una negativa de la PGR, Jorge. Sí, por supuesto, atiendo la inquietud. No hemos construido, si se me permite la expresión, no hemos construido, no como PGR, sino como Estado, la posibilidad de que alguien que pueda verse afectado
como si, por ejemplo, en el juicio de amparo se llama al tercero perjudicado. No hemos construido en el sistema de transparencia. El IFAI nunca ha llamado a un ciudadano que presuntamente puede verse vulnerado por una liberación de información que es de su esfera personal y que consta en una averiguación previa. Pero en el caso que nos ocupa, Jorge, en particular, quien excluyó al solicitante de información fue la PGR. Es decir, en el momento en que la PGR eleva al Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa su primera querella, no solamente hace que el propio IFAI quede desplazado de sus funciones constitucionales, sino que excluye deliberadamente al ciudadano que pidió la información. Es la PGR quien ha dejado fuera al ciudadano, tanto para saber como para poderse inconformar. Es el ciudadano, en todo caso, quien tiene la posibilidad de recurrir al amparo, pero esto lo hizo la PGR, no el IFAI. Porque el ciudadano, el IFAI no le da vista. Y nosotros de ninguna manera negamos las funciones constitucionales del órgano de transparencia. Aquí hay una confusión. El IFAI afirma que por una disposición legal que está en la ley, sus resoluciones son inatacables. Cuando no hay ninguna instancia en este país, ni siquiera los tribunales de primera instancia, que asuman esa circunstancia. Es decir, cuando tenemos una sentencia de primera instancia que por ley es firme, sabemos que queda el recurso de apelación. E incluso después del recurso de apelación queda el juicio de amparo. No discuto eso, perdón que te interrumpa, pero no estamos discutiendo eso. Al contrario, entiendo que este debate se origina precisamente por el éxito jurídico de la posición de la PGR que ha impedido saber. Es el éxito del argumento jurídico, no su fracaso, lo que nos está preocupando. Hemos salvaguardado el derecho de los ciudadanos a que no se libere de manera cándida información muy delicada de su esfera. Y por eso digo, el IFAI nunca se ha preocupado por el derecho de estos ciudadanos. Pero además, para responder a tu primera preocupación, la PGR, como cualquier otra institución del Estado mexicano, está sujeta a un régimen de rendición de cuentas. El Congreso, tanto en informe de gobierno como en el ejercicio de su función constitucional de rendición de cuentas, constantemente solicita información, comparecencias, pero ¿cómo podemos preguntas saber parlamentarias. Los ciudadanos, Jorge, ¿cómo sé yo que este o aquel ministerio público está haciendo bien su trabajo? Yo creo que tú entiendes que nos preocupa mucho. Desde luego, y si me permites concluir mi respuesta. Aparte de la función constitucional del Congreso que nos obliga a rendir cuentas y lo hacemos con mucha convicción, en segundo lugar están todos los mecanismos internos de la propia PGR, en donde inclusive tenemos la supervisión constante del órgano interno de control que depende de la Secretaría de Función Pública. Tenemos una visitaduría cuyo trabajo también a su vez es objeto de evaluación. Entonces, sí hay un entramado muy estricto, tenemos un régimen de carrera con resoluciones muy importantes. Te recuerdo, Mauricio, la reforma constitucional del 123, que forma parte de este paquete del nuevo sistema de justicia penal, que ya permite a las procuradurías rescindir la relación administrativa de sus ministerios públicos y sus policías sin derecho a reincorporarse, no solamente a ella, sino a cualquiera otra. Muy bien. Para redarguir cuentas, Mauricio, con 4 minutos, por favor. No, muchas gracias. No, yo aprecio mucho esta explicación de Jorge, pero tiene, a mi juicio, un enorme defecto, que es que olvida, Jorge, el punto de origen de este debate. Al principio dijimos, la democracia está construida no solo con votos que permiten integrar a las instituciones que acabas de mencionar, la función pública, el Congreso, la PGR y a sus funcionarios, sino que también está construida con el debate público. Este momento, esto que está sucediendo aquí mismo, es un intento de construir ese otro espacio que se hace con las ideas, las opiniones, incluso las oposiciones que los ciudadanos tenemos derecho a expresar sobre la manera en que nuestros funcionarios están haciendo su tarea. Es esta otra parte, Jorge, la que no está en tu argumentación. Función pública, PGR, Congreso, etcétera, seguramente están vigilando lo que hacen unos y otros, se vigilan unos a otros, pero la verdad es que los ciudadanos no tenemos el mismo acceso a la información y no tenemos los mismos medios
para poder emitir una opinión suficientemente informada. Yo en este momento, por ejemplo, no me siento calificado, y lo digo con toda sinceridad, para decir si el 50% o el 40% o ninguno o todos de los funcionarios de la PGR que están involucrados en averiguaciones previas están haciendo su trabajo de manera excelente o lo están haciendo muy mal. No lo puedo saber precisamente porque no tengo acceso a esa información como ciudadano común y corriente. Tengo que esperar a que buenamente funcionarios como tú, Jorge, nos vengan a decir si están haciendo bien o mal su trabajo después de los procedimientos que ustedes mismos establecen. De otro lado, me preocupa mucho que se haya perdido de vista que el IFAI fue construido precisamente con la excepcionalidad del artículo 6º constitucional para que no hubiera ninguna otra instancia que se le pusiera encima. Lo que ha logrado la PGR con su argumentación jurídica, exitosa, insisto, es colocarle una instancia que no estaba originalmente diseñada así en la reforma del 2002-2003, ni por cierto tampoco en la reforma del 2007, al derecho fundamental al acceso a la información, que es un derecho fundamental felizmente construido en México y hoy vulnerado por esta idea de que sobre el IFAI, como tú mismo lo acabas de decir, hay otras o puede haber otras instancias. El riesgo es que entre esas otras instancias está el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que por cierto no es una instancia propia del Poder Judicial. Y en este sentido guarda similitud, si me permites decirlo así, con el propio IFAI. Al IFAI se le ha puesto, por así decir, un jefe, que a partir de ahora podrá revisar sus resoluciones. Yo de veras pregunto de buena fe, ¿qué sentido entonces tiene que siga existiendo el IFAI, así lo pongo, para defender el derecho a la información, si será el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa la verdadera última instancia para resolver las querellas en materia de acceso a la información? Y por último, yo creo, Jorge, que se ha perdido de vista en la PGR no solamente la posición pública, política, no te quiero llevar a ese territorio porque entiendo que es una decisión más de carácter presidencial, seguramente será el presidente Calderón o el presidente que corresponda quien tome decisiones al respecto, pero sí creo que se ha perdido de vista que el Estado mexicano no puede contradecir el derecho a saber sin dar una explicación de mayor calado, democráticamente planteada. Magnífico. Y entonces tienes la palabra con 6 minutos. Jorge, por favor. Claro que sí, gracias. Insisto y coincido en la preocupación sustantiva y me parece que el debate no se rehúye, tan es así que estamos aquí con muchísimo gusto y hemos estado en otros foros procurando buscar estas explicaciones, incluso con congresistas, con organismos ciudadanos. Pero hay que entender que el debate ciudadano no puede, si quiere ser exitoso y eficaz, como en muchos temas lo ha sido en nuestro país, prescindir de los marcos legales y del referente constitucional, que al fin del día es el consenso ciudadano por excelencia. De acuerdo. En la propia Constitución, insisto, están los márgenes de actuación de las instituciones, incluida la PGR. Por más que quisiéramos hacerlo nosotros, como por más que lo hemos querido hacer, de hecho, hemos puesto a nuestros servidores públicos en una disyuntiva ilógica. Y perdón, no nos podemos salir de ese margen. Lo que sí podemos es imaginar nuevas posibilidades. Lo que sí podemos hacer es enfatizar la pertinencia de la aplicación de los correctivos, de la información ante el Congreso. Tenemos un Consejo de Participación Ciudadana en PGR que está constantemente vigilando nuestras actuaciones de una manera muy importante. Hemos sido impulsores de observatorios ciudadanos. Hemos sido de los impulsores de los mecanismos del Acuerdo Nacional de Seguridad, Legalidad y Justicia. Es decir, sí hay un impulso, sí hay una preocupación, pero hay que entender, para que nuestros oyentes y que nos están viendo entiendan la naturaleza de este debate, que además admito que desde un principio tú lo circunscribiste a una cápsula muy pequeña de casos, que no pasan de 25 casos. Estamos hablando de un índice de satisfacción del 96% de la PGR versus 25 casos, sí importantes y paradigmáticos, pero no dejan de ser pocos casos que hablan de la excepcionalidad del problema. ¿Sí?
¿Qué pasa? Que cuando la información llega a una investigación criminal, se tiene que encapsular. Y este encapsulamiento no es porque PGR lo quiera, es porque nosotros nos encontramos, no porque tampoco la ley lo disponga así, que ya sería suficiente argumento, sino porque estamos cuidando identidades, estamos cuidando seguridad, estamos cuidando pruebas. Y no dejo de coincidir que en ese encapsulamiento se pueden generar suspicacias, desde luego. Insisto, existen los mecanismos remediales para esas suspicacias. Y yo creo que en este país donde ha imperado la impunidad durante tantas décadas, pues sí, esas suspicacias tienen un asidero histórico. Pero ha sido el trabajo de este gobierno y de la PGR en esta nueva concepción de la vida pública y de la seguridad que compromete a todos para trabajar incluso para resolver esas suspicacias. Por eso yo quiero hablar también de lo que viene en el futuro. ¿Qué viene en el futuro, Mauricio, Julio y compañeros? Viene la implementación de una reforma constitucional que es el sistema acusatorio, en donde seguirá habiendo un encapsulamiento, ese no podemos prescindir de él. En ninguna parte del mundo se prescinde de él, Mauricio. Por más de que haya una presunción de grupos de derechos humanos que también tienen una reivindicación válida, pero no podemos prescindir de ese encapsulamiento que es vital para la procuración de justicia. Número uno. Número dos, se darán en su momento juicios orales bajo la premisa de la inmediatez, de que el juez sea el que conozca de manera directa y ante su vista los elementos de prueba que le lleven las partes, y ya no como en el sistema que estamos dejando, un ministerio público investido con fe pública y que él dice que constituye o no prueba. Yo creo que esas son las buenas noticias y el ánimo de este gobierno, del presidente también, porque él fue el impulsor de esta reforma, para llegar a un nuevo sistema en donde haya transparencia, en donde la pueda haber, que es en el contradictorio ante el juez, en donde estará públicamente dispuesto para la gente. Incluso habrá excepciones reconocidas. Por ejemplo, no podemos pensar que haya un juicio público oral de un asunto de pederastía, por ejemplo. Hasta en esas hipótesis, o de delincuencia organizada, en donde tendrá que haber ventaja de las videoconferencias para hacer careos. Incluso hasta en esos extremos de inmediatez, de publicidad, de ventilar públicamente los conflictos sociales y personales, hay excepciones. Y eso lo estamos construyendo con mucha convicción, Mauricio, pero el sistema actual sí nos obliga a ser prudentes. Insisto, prudencia sustantiva para cuidar a la gente, cuidar las pruebas, cuidar su seguridad y también prudencia legal para no obligar o instar a nuestros servidores públicos a violar la ley. Yo nada más quiero decir, tenemos 450 servidores públicos en esta administración de PGR sujetos a investigaciones administrativas y penales. Es decir, no hay impunidad. Estamos trabajando. Hubo una operación de limpieza muy profunda que llegó a los más altos niveles de PGR. Entonces, estamos convencidos de la transparencia. Magnífico. Y queda solamente la última participación de tuya, Mauricio. Tienes 3 minutos. Adelante, por favor. No, muchas gracias. Bueno, yo aprecio mucho esta última intervención de Jorge. Me complace escuchar, lo digo francamente, que el futuro será mejor que el presente. Nos has ofrecido, digamos, un futuro más transparente, nos dices que la PGR está trabajando en esa dirección y yo celebro que así sea. Pero lo cierto es que ojalá en ese futuro que están construyendo, Jorge, no solamente se hagan cargo de la enorme necesidad que hay de incorporar cada vez más a la sociedad, no solamente a la idea de ser juzgados, no deben verlo, creo yo, con este temor que a veces los funcionarios, admitámoslo, también sienten frente al espacio público y al juicio público, sino de verse acompañados y de verse mejor comprendidos si los ciudadanos logramos saber un poco más de lo que está pasando en las entrañas de la seguridad pública de nuestro país, que tanto nos afecta. De otro lado, ojalá también se entienda que ese encapsulamiento del que hablas no tiene que ser general. Quiero decir,
en el proceso de encapsulamiento comprendo bien la protección que debe haber a los datos personales y comprendo bien la protección que debe haber a situaciones específicas que pongan en riesgo a las personas. Pero eso se puede aislar, Jorge. Los procedimientos en el resto del mundo también permiten construir versiones públicas, versiones que protegiendo la seguridad de terceros o de quienes se pueden ver afectados, sin embargo, puedan ser conocidas por el resto de la sociedad. Este esfuerzo de construir versiones públicas para que cualquiera pueda saber cómo está funcionando su ministerio público me parece crucial. Y finalmente creo que es necesario por lo menos aclarar que no se trata, como parece, de una ofensiva contra las decisiones tomadas por el IFAI, de algo que ha molestado a la PGR y por lo tanto pues han enderezado una estrategia en contra del IFAI. Creo que eso ha lastimado no solo al IFAI, sino, si me permites decírtelo, también a la propia PGR y al sentido del derecho fundamental a saber que tenemos los mexicanos en su conjunto. Yo, la verdad es que en este futuro que nos ofreces, incluiría también este otro punto. El IFAI es un producto legítimo de nuestra transición a la democracia, Jorge. Y yo creo que el gobierno mexicano debería no solamente sentirse orgulloso de haberlo creado en su momento, sino orgulloso de haberlo consolidado, porque consolidar el IFAI es consolidar el derecho fundamental a saber. Y bueno, solamente terminaría diciendo que de momento, pues la verdad, ya no da tiempo de debatirlo, pero tendremos que esperar. El futuro es lejos, es después. Y hoy los problemas son reales, Jorge. Los estamos padeciendo todos y de manera muy, muy sensible. Ojalá ese futuro no se lleve tanto tiempo. Ya está aquí. Muchas gracias. Magnífico, hemos escuchado con toda claridad y al parecer ni la ciudadanía ni el Estado se oponen de ningún modo a la transparencia en la información. Los diferendos son entonces modales, son de modo, son de grado, son de caso. Y allí tendremos que seguir entonces debatiendo y le recuerdo a usted que su opinión es la más importante. Por lo pronto no nos queda sino reconocer su aportación y darle las gracias al licenciado Jorge Alberto Lara. Jorge, muchísimas gracias. Gracias, Julio. Y al doctor Mauricio Merino. Mauricio, muchísimas gracias. Gracias, Julio. Muchas gracias. Y como usted ya sabe, toda la información a que se ha hecho referencia en este debate está disponible en esta misma página. Y hemos terminado por hoy. Nos vemos la próxima. Hasta pronto.